Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 6 minutos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Randall Rivera. Bienvenidos a este nuevo programa de Matices en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy invité al doctor Mauricio Guardia, es el nuevo presidente del Colegio de Médicos de nuestro país. Doctor Guardia, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Buenas tardes, Randall. Muchas gracias por esta invitación para nuevamente, pues, como en relación a estar con usted para aclarar muchos aspectos de la parte médica de su programa, que siempre ha sido primera línea y muy con mucha audiencia a nivel nacional. Doctor, muchas gracias. Nada más quiero preguntarle. Un segundo. Quiero preguntarle si para estoy saliendo. Ahí. Hola. Doctor, ¿usted me escucha bien? Sí, lo oigo bien. Gracias, doctor. No, que iba a decir que yo lo conozco al doctor Guardia desde hace varios años en los puestos que ha ocupado en el Colegio de Médicos, y tengo que reconocerle, doctor, que me parece usted uno de los más serios y prudentes luchadores en este tema. Así es que lo felicito por su nombramiento, además, doctor Guardia. Muchas gracias, Randall. Sí, lo mismo siendo yo fiscal del Colegio de Médicos. Tuvimos varias entrevistas importantes, algunas polémicas. Me acuerdo con lo de el recetar principios activos, ¿se acuerda? Claro, por supuesto. Porque vivimos mucho tiempo, ¿verdad? De hecho, doctor, quisiera primero recordarle a la audiencia que tienen diferentes formas de compartir con nosotros sus inquietudes. Estamos transmitiendo en Facebook en vivo, ahí pueden dejar sus comentarios, como ya lo está haciendo mucha gente, don Alberto Bremer, don Marco Vargas, doña Lupe Monge, Greivin Chávez, Andrei Jiménez, Sonia Solórzano, Norman Lizano desde Brasil. Norman nos está escuchando. Carlos Muñoz en Washington, saludos Carlos. Cristian Rojas en Grecia, Pablo Vargas dice que hubo Randall, Luis Chavarría en Panamá, José Guevara que nos acompaña, y la otra forma en que tenemos para que ustedes se comuniquen con nosotros y puedan hacer sus consultas o comentarios del programa, es el 899-359-35 de WhatsApp. Doña Lupe nos saluda desde Tibás. Saludos y muchas gracias por estar con nosotros. Doctor, en términos generales, disculpe que le haga una pregunta tan amplia, pero ¿cuáles son las preocupaciones mayoritarias en este instante del gremio? Por supuesto, supongo que alguna tendrá que ver con la pandemia, pero además de la pandemia, si me puede indicar un par más de las preocupaciones que los tiene en este momento el gremio ocupado, doctor. Bueno, usted sabe que con la pandemia ha sido el diario vivir en este último año. Hemos tenido, pues se sabe, muchos colegas, realmente gente del sector salud contaminados y que han contaminado a sus familiares por estar ahí de primera línea. Yo creo que ha sido de las partes principales. Tenemos gran preocupación ahora también debido a la pandemia, pues gran porcentaje de residentes, médicos que no han podido terminar su año de internado o no han podido terminar la residencia porque hubo un congelamiento de la misma por parte de la caja. Que eso tiene sus consecuencias a corto y a mediano plazo, en el sentido de que no vamos a tener para principios de este año, o sea, mediados de aquí, de graduados en especialistas. Y que eso va a traer un déficit, sobre todo que siempre ha sido, usted ha visto, mi interés más grande, el proveer a las partes más lejanas del país con especialistas. Desde el tiempo del fiscal, se acuerda que varias veces hablamos sobre estos temas, que es algo muy importante. Yo siempre he sido de la idea de que el médico debe sensibilizarse con las áreas más lejanas del país, y eso ha ayudado mucho. Doctor, déjeme entrar al meollo del asunto. Hablemos de la pandemia. Yo le tengo que confesar que hoy estoy molestísimo.
Resulta que en la mañana, navegando en redes sociales, me encuentro a algunos colegas que trabajan como encargados de prensa de hospitales nacionales. Son los periodistas de los hospitales. Con las fotos de la vacunación de ellos hoy. Entonces, no sé, vi por ahí, vi por ahí a la jefa de prensa del Hospital San Juan de Dios siendo vacunada, a la jefa de prensa del Hospital de Heredia siendo vacunada, y ojalá que todos logremos vacunarnos en algún momento, pero en la vida hay que establecer prioridades, y mi molestia, se lo confieso, doctor, por un lado es que me queda clarísimo que no son funcionarios esenciales de salud, y por el otro lado, cuando pienso en el montón de médicos, enfermeros y enfermeras que están en el sector privado sin vacunarse, más los adultos mayores que ahí van viendo a poquitos cómo se vacunan, realmente, doctor, y quería compartirlo con usted esta tarde, me molesta mucho, porque significa que las prioridades están de cabeza. Doctor, ¿usted qué opina? Don Randall, esa misma molestia la comparto yo. Tan es así que el día lunes yo mandé una carta a la Comisión Nacional de Vacunación dando nuestro realmente parecer que se ha hecho una discriminación y que no se ha valorado, se ha violado el principio de derecho a la salud. Porque el principio de derecho a la salud tiene dos partes muy importantes, tanto como el personal de salud como a la población en general. ¿Y en qué digo eso? Usted sabe que usted como médico que trabaja en el sector privado, usted puede llegar a un paciente y es un portador asintomático. Nosotros al ver un paciente, pues no es como digamos muchas veces en la caja, usted en la esquina y yo aquí, que como dicen mucha gente que afectaba, ni me vieron, ni me tocó. En el sector privado usted examina de alguna forma precisa a su paciente. Hay un acercamiento muy grande, por más mascarilla y todo, puede haber una contaminación. Entonces ese médico se puede ver contaminado. Y hemos visto muchos médicos en el sector privado contaminados. Igual me decía hoy un colega que lo tuvieron 2 veces aislado por contagio indirecto, aunque él no le dio, porque una vez su secretaria llegó contaminada y después su enfermera ayudante en el sector privado llegó contaminada. Claro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se contamina este colega. Pero veamos también el principio que digo al revés. Llega una paciente, el colega está contaminado y llega y no sabe, es totalmente asintomático. Le dio un poquito de carraspera, digamos. Y él dice, no he tenido contacto, no sabe a dónde se pudo haber contaminado y puede contaminarse a una paciente que está viendo, una adulta mayor, y debe tener consecuencias muy grandes. Claro. El sector privado por lo menos ayuda a descongestionar la caja, aunque sea un sector que paga al paciente y todo eso, pero es un 30% de lo que se ve en este país. Y es triste ver, y yo estoy con usted de acuerdo, cómo es posible que la Comisión Nacional de Vacunación pertenece al Ministerio. Quien le cedió la oportunidad de vacunar es a la caja. Pero la caja ha hecho lo que ellos quieran, han vacunado lo que quieran, no han seguido, yo creo, los parámetros, o a dónde ha estado el ministerio como ente regulador. Y me atrevo a decir más también, aquí debería estar también la Contraloría General de la República, porque estas vacunas no son de la caja, las está comprando la Comisión Nacional de Emergencias, si mal no me equivoco. Yo no sé si usted tiene el mismo dato que yo. Sí, así es, lo compra la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, son fondos totalmente públicos, no son de los asegurados. Que la caja ha sido el facilitador de la vacunación, debe de respetar los principios que digo, en teoría, el ministerio. Y uno de los entes que debe valorar y estar detrás de eso es la Contraloría General de la República, porque creo que es su deber. Y a uno le molesta mucho esta situación, que se estén vacunando gente que no está en primer nivel y están dejando atrás a un gran sector que trabaja en pro de la salud del pueblo costarricense, como es el sector privado. Sí, realmente a mí doctor, me preocupa mucho. Yo he intentado verlo en perspectiva, créame, para determinar de quién es la responsabilidad, y creo que lo compartimos, pero vayamos construyéndola. Efectivamente, la Comisión Nacional de Vacunación
es del Ministerio de Salud. Y cuando uno lee el texto del protocolo, ¿verdad? Y la priorización, no podría estar más de acuerdo en el texto. Uno dice, claro, mira, tiene toda la lógica del mundo. Funcionarios de salud con contacto directo con pacientes COVID, 1. Funcionarios de salud con contacto indirecto, 2. Ok, y después seguirán, después de los funcionarios de salud, que tienen toda la lógica del mundo, los de primera atención, están entonces los que se mueren más. Y los que se mueren más, indudablemente, doctor, son los mayores de 58 años. Claro, yo estoy de acuerdo. Pero entonces el protocolo está bien, el de priorización. O sea, lo que hizo la Comisión Nacional de Vacunación está bien. El problema es quién ejecuta la vacunación. Y me quedo con una frase que usted me dijo hace un ratito, que la caja hace lo que le da la gana. Sí, pareciera que la caja hace lo que le da la gana con el protocolo, que sí está bien hecho, pero en la práctica es donde se incumple. Entonces, convertimos a los funcionarios de primera línea, ¿verdad?, en los que todos estamos de acuerdo, en empezar a vacunar a la periodista del hospital, al auditor del hospital, al encargado de tecnología de la información del hospital, que ojalá llegue el momento de su vacunación, pero yo no entiendo cómo ponerlos primero que el personal de salud privado, por ejemplo, los odontólogos, que es un tema que a mí me llama tremendamente la atención, porque usted no le puede pedir a un odontólogo que no tenga contacto con los fluidos de una persona, y doctor, los adultos mayores, por supuesto. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay que hacerlo de una forma equitativa. Hay que vacunar personal de salud y concomitantemente, totalmente de acuerdo con usted, el adulto mayor, no podemos abandonarlo. Tenemos que vacunar lo que son las personas donde las familias han perdido más a sus seres más queridos. Son los que han llenado más los hospitales, también con gente joven. Pero yo siempre he dicho, el COVID-19 ha sido jugar la ruleta rusa. Ha habido gente joven sin ningún factor de riesgo y que ha estado días de días, semanas de semanas internado en el hospital en alitas de cucaracha, como vemos aquí en Costa Rica. Pero en este momento, la priorización para mí debe ser el adulto mayor y el personal de salud. El personal de salud, entendiéndolo como los que tienen contacto directo con pacientes, doctor. Como los que tienen contacto directo con pacientes. Y sobre todo a nivel por eso yo hablo del personal de salud en general, que tiene contacto directo con pacientes. Ahí involucro odontólogos, microbiólogos, los que llegan a sacarle sangre al paciente. Públicos y privados. Sí, a nivel de privados, esa gente es también. No estoy hablando solo del gremio médico, estoy hablando en general. No soy una persona de hablar de un aspecto egoísta. Usted me conoce y yo he hablado en términos generales, porque ellos, para mí, como presidente del colegio, son parte de la población costarricense. Y nuestro deber es velar por la salud del pueblo costarricense. Y es algo que siempre he tenido muy presente. También le confieso que al inicio, cuando los médicos del sector privado reclamaban, yo decía, bueno, mira, debe ser una cuestión también de egoísmo, porque primero están los públicos que tienen contacto con pacientes, doctor. Pero cuando llego a un día como hoy, ¿verdad?, donde usted dice, bueno, es que ojo lo que hace el país, o lo que hace la caja, no el país, lo que hace la caja dice, yo prefiero vacunar al periodista de un hospital público que no tiene contactos con pacientes, claramente, ¿verdad?, ni tiene que atenderlos, a un periodista que a un médico que está en primera línea de batalla del sector privado. Eso me parece tremendamente malo. Y le iba a preguntar ante quién ha hecho gestión el Colegio de Médicos, porque ahorita le cuento la experiencia nuestra, pero uno podría hacerla ante el Ministerio de Salud, ante la Comisión Nacional de Vacunación, pero ellos digamos que han hecho las cosas en la priorización bien, o a la caja, que es la que en la práctica, y voy a usar un término muy tico, doctor, se la está pelando en la aplicación de la vacuna. Claro, yo le digo, Brandon, usted mismo dijo, ¿quién es el ente regulador en este país? Salud. Es el Ministerio de Salud. Y ellos son los que tienen que tener la vigilancia y que se cumplan. Nosotros podemos ser observadores y dar nuestras directrices y observaciones, como lo hice yo con la carta que mandé el día lunes a la Comisión Nacional de Emergencias, y donde ofrecí inclusive instalaciones de la caja. Las instalaciones aquí del hospital. Nosotros tenemos un consultorio médico para ayudar a vacunar al personal de salud,
con todas las disposiciones y los permisos otorgados por el Ministerio de Salud, que son los que dan esos permisos. Y hasta les dije, si es que me salen que tienen que estar cerca una unidad de soporte avanzado, por el hecho de que algún paciente hace alguna reacción alérgica, poderlo tratar, aquí somos médicos los que tratamos aquí, pues no se preocupen, yo consigo la unidad de soporte avanzado y la tengo aquí a la par del centro de vacunación nuestro, para vacunar al personal de salud. Que ellos me digan a quién, con mucho gusto, estamos para ayudar. Doctor, y alguien les contesta, porque ahora sí, le voy a contar la experiencia nuestra. Usted sabe, yo sé que además de que nos conocíamos en las entrevistas que le he realizado con anterioridad, entiendo que usted es un oyente frecuente de nuestros programas. Yo entrevisté hace un par de meses, hace un mes más o menos, a la coordinadora de vacunación de la Caja, la doctora Leandra Barca, porque yo he sido, lo admito, particularmente crítico en el tema de vacunación. Y la doctora, por supuesto, que defendía su punto, incluso me dijo que iba a traerse una pizarrita para lograr explicarme el tema de la vacunación. Yo esperé el informe de auditoría, que finalmente nos daba la razón, entonces ahora ya no necesito la pizarrita porque tengo los papeles impresos. Todos los días, doctor, le pedimos una entrevista, de hecho la pedimos hace un par de semanas, a la doctora Barca, no en su tema personal, sino de la coordinadora de vacunación. Y entonces ha tenido desde hace 2 semanas problemas de agenda enormes, no hemos logrado hablar con ella, y yo me quejo de la falta de respuesta, pero todos los días prendo la radio una mañana, por ejemplo, y está la doctora Barca con doña Amelia Rueda, que tiene una línea muchísimo menos crítica que nosotros en el tema de vacunación. Y entonces yo me pongo a pensar si es que la Caja le responde a alguien crítico, no a alguien que los pase felicitándolo, a alguien crítico del proceso de vacunación. ¿A ustedes les ha respondido algo la Caja, la Comisión de Vacunación o el Ministerio de Salud? Bueno, con la carta que yo mandé, la Comisión de Vacunación me mandó una contestación el mismo lunes en la tarde diciéndome que iban a tener en consideración mi propuesta y que en la próxima reunión extraordinaria lo iban a exponer. Eso es todo lo que yo tengo de contestación en este momento. Sabemos que no está entrando a Costa Rica el número adecuado de vacunaciones, están entrando pequeñeces, ¿verdad? Sabemos que es muy difícil coordinar bajo este criterio, ¿verdad? Pero yo creo que debe hacerse una mejor distribución. Concuerdo con lo que usted dijo, me da cólera al oír parte de su comentario al inicio, ¿verdad? En el sentido que sale la foto de la periodista de XY Hospital, sale las demás personas, como usted estaba diciendo, ¿acaso son de primera línea? No son gente de primera línea. ¿Acaso ella va a llegar a tomar fotos de emergencias o meterse al servicio de emergencias del hospital San Juan de Dios o Calderón Guardia o México o de niños a ver los pacientes? Tampoco, perdón, doctor, tampoco es esencial que tome esas fotos. O sea, digamos, no es esencial, no es esencial en la lucha contra el COVID. Sí, no es esencial. Vea cómo estamos tratando a los pacientes. No, esas son de las cosas que uno dice, ¿qué está pasando? Yo concuerdo con usted, ¿a dónde está el ministerio? Y ya yo en este momento, bajo lo que usted está prácticamente, pues usted como periodista está haciendo prácticamente una denuncia pública. Entonces yo pregunto, ¿a dónde está la Contraloría General de la República? Sí. Porque estos son fondos públicos. Estos son fondos públicos, son fondos del Estado costarricense, no de los asegurados. Si no es mal entiendo, al ser dados por la Comisión Nacional de Emergencia para la compra de vacunas y que nada más la Caja ha sido un ente facilitador de los servicios, pues yo creo que deberían de ellos ya entrar y dar su opinión, que por qué se han brincado porque han existido estas anomalías que se están presentando. Claro, y es que pareciera, doctor, y lo digo con todo respeto, que no le hacen caso a nadie. Es decir, sale el Colegio de Médicos y se queja. Ok, uno podría decir, bueno, está bien, es un gremio en particular, importantísimo, pero es un gremio. Sale la prensa y nos quejamos, y entonces uno podría decir, bueno, ahí es la prensa dirá lo que quiera. Pero ya a esta altura de todo lo que estamos hablando, hay un informe de auditoría oficial
del órgano encargado de la aplicación de la vacunación. Entonces pareciera una indolencia enorme, ya no solo con el tema de hoy de las colegas que se vacunaron, sino una indolencia enorme en términos generales de no hacerle caso a nadie, cuando se les han señalado una y otra vez, yo creo que falta de humildad, una y otra vez, los errores que hay en el proceso de vacunación, doctor, porque una vacuna no es una vacuna. O sea, las 48 que se perdieron que se pusieron mal en el hospital de Liberia, por ejemplo, son 48 profesionales en la salud o 48 adultos mayores que a esta altura pueden engrosar la lista de fallecidos por COVID-19, y eso es tremendamente duro. Totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que nosotros vamos a seguir siendo vigilantes y vamos a seguir reclamando, y les agradezco el apoyo de los medios de comunicación, porque yo creo que de gota a gota en algún momento tenemos que hacer un hueco a la piedra y que las autoridades realmente hagan su trabajo bien hecho. Si yo hago una lista, que se respete, y no como nos han hecho con antelación, al igual a los centros privados, hacer las listas, estarlas renovando. Nos tuvieron durante un mes estar mandando listas, ¿y para qué? ¿Perder tiempo para qué? Nos han dado una respuesta a todos los colegios profesionales, yo creo que a ustedes de periodistas también, y les han dado alguna respuesta de esas listas que han hecho. No, por supuesto que no. No, por supuesto que no, doctor. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿A dónde está en una cosa tan seria como ha sido el COVID-19, con lo que ha traído tantos problemas, tanto económicos, sociales, políticos, familiares, toda la gente que se le ha muerto su ser querido, como quieren decir en muchos lados, una gripita, que no es una gripita. Perderlo por algo no puede ser, no puede ser. Eso es lo que le da a uno, como ser humano, como médico que he sido durante más de 40 años, que lo que a uno le interesa es la salud de la gente, ver que por una cuestión puramente burocrática no se está cumpliendo a cabalidad lo que debería de hacerse. Doctor, respecto al equipo, yo recuerdo que al puro inicio de la pandemia, no recuerdo si fue en julio, junio, yo hice un programa con el doctor Gerardo Escalante y la doctora Rivas, de que había quejas de sus compañeros en hospitales, incluso en hospitales estatales, de la falta de equipo, ¿verdad? Entonces, digamos, a veces los obligaban a reciclar mascarillas, a veces batas, después nos dimos cuenta que lo que habían comprado era malísimo. Respecto al equipamiento del personal, más allá de la vacuna, del personal de salud estatal, los que están acá, ¿qué sabe el colegio, doctor? Bueno, en tiempos del doctor Luis Carlos Pastor Pacheco, pues él hizo una gran labor, hay que reconocerle, ¿verdad? Él no era una persona mucho de salir a los medios, pero lograba muchas donaciones de equipos y realmente las iba a repartir a las distintas provincias, comunidades. Él estuvo ayudando en mucho a nivel de colegio, pues en suplir esas necesidades, tanto al personal médico como a ciertas comunidades de bajos recursos que no podían comprar sus mascarillas, pues sabemos que hizo una gran labor en ese sentido. Doctor, claro, nosotros pues queremos ese es el aporte, pero la responsabilidad de la caja. Por ejemplo, yo logré confirmar en un EVAIS, como a una doctora le dijeron, vea, si llega un paciente con COVID, y páguele el taxi usted al Tony Facio, porque no tenemos protocolos para mandarlo. Y entonces uno decía, suave, el taxi, y el taxista que va a ir con el paciente, y eso yo créame que agradezco a la gente que dona y ayuda, y al colegio participando, pero eso es responsabilidad de la caja. Correcto, ¿veis? Bueno, usted sabe que ahora hay una investigación, esperemos que llegue a los reales términos y que se castigue a los culpables, ¿verdad? Porque a veces muchas de estas cosas no llegan a nada. Esperemos que en algún momento usted mismo, Orlando, me imagino que va a estar muy al tanto, ¿verdad? ¿Qué pasó con esta situación y que se llegue realmente a los tribunales o se indiquen los verdaderos culpables en estas situaciones? Claro, porque incluso si usted, doctor, compra un carro, ¿verdad? Y le dicen que el carro tiene bolsas de aire y usted colisiona y las bolsas de aire no se activan, seguramente lo que hará es demandar además a la empresa que le vendió el carro,
hasta llegar a las últimas consecuencias. A mí realmente, yo no sé si es que la actitud que han tenido los médicos, digamos, se ha solapado un poco en medio de la emergencia, pero por ejemplo, con las mascarillas no medical, o sea, las mascarillas que le dieron para decir, tome, esto los protege, y no se protegían, por ejemplo, yo no sé si hubo una reacción del gremio fuerte, o simplemente ellos se dedicaron a atender la situación y allá lo que pasara con su patrono que los expuso. Mucho parte, yo creo que mucho de esta situación, pues, la responsabilidad ha sido, yo sé que, por ejemplo, usted ha visto que el sindicato de enfermería ha habido siempre hubo una gran manifestación con este muchacho. Con Lenín Hernández. Con Lenín Hernández. Lenín fue un gran crítico de toda esta situación, ¿verdad? Él, lamentablemente, pues, no llegó a más. Pero sí, yo creo que Lenín fue un gran crítico y hay que reconocerle eso, que no tuvo miedo en salir y decir las situaciones que estaban pasando. El médico, lamentablemente, tenemos un pensamiento. Primero pase lo que pase, es atender el paciente que estamos atendiendo, ¿verdad? Tenemos ese espíritu que nos han inculcado desde el tiempo de la universidad, de que nuestro deber es salvar a toda consecuencia la vida del ser humano. Y hemos sido un poquito más, digamos, flojos en dar pero sí ha habido gente, como usted mismo, el doctor Gerardo Escalante y la doctora Delia Rivas, pues han sido unas personas que han pegado el grito. Inclusive entiendo que en el día de ayer metieron un recurso de amparo, pues en esto, basado en la discriminación, basado en parte en lo que nosotros como colegio dijimos el día lunes, que ha existido una discriminación y una violación al derecho de la salud. Vamos a ver qué va a pasar con este recurso de amparo que ellos nos sometieron a la sala cuarta el día de ayer, ¿verdad? ¿Quiénes fueron, doctor, los que los presentaron? Realmente un grupo de médicos liderados por la doctora Delia Rivas y don Gerardo Escalante. Okay. A nivel de los médicos privados, ¿verdad? Que se han sentido que han sido rezagados, discriminados, ¿verdad? Pues el colegio, bajo sus principios legales, pues nosotros hemos llevado las cosas de un medio de mandarle primero a decirles a las autoridades, como es el Centro Nacional de Vacunación, qué es lo que está pasando y que, primero, son nuestros primeros, no queremos brincarnos, no queremos ser, de brincarnos etapas en procesos de esto, de estar diciendo, por favor, atiendan al personal de salud. Doctor, esta pregunta que le voy a hacer no la tenía planeada en la entrevista, sin embargo, el orden de los acontecimientos me obliga a preguntárselo y además hay un montón de gente pidiéndome que le pregunte. Esta mañana, el ministro de Salud, Daniel Salas, en un timing espectacularmente malo, le dice al Partido de Liberación Nacional que no puede hacer que recomienda, pero digamos, recomendar es, si lo haces, no le doy el permiso, que era que no haga su convención, y la convención, las distritales y todo lo que implica las elecciones nacionales. Y entonces digo que es un mal timing, porque justamente hace 4 días, un expresidente planteaba ante el país la posibilidad de que ese partido no hiciera una convención, sino que lo decidiera la Asamblea Nacional. Y pareciera que esa idea iba descarrilándose en las últimas horas. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, queriéndolo o no queriéndolo, yo pensaría que no, le ayuda y se mete en política y ordena hoy que no se haga y se le pegan todas las pulgas al Poder Ejecutivo. Pero más allá de eso, he visto un montón de figuras a nivel internacional importantes y a nivel nacional diciendo, suave, en todos los países ha habido elecciones, usted lo sabe, en Estados Unidos hubo elecciones, en República Dominicana hubo elecciones, en Ecuador hubo elecciones, y entonces están acusando al Ministerio de Salud de haber sobrepasado sus límites. Entiendo que tal vez esto no tenga un resorte
específico en el colegio médico, doctor, pero me están pidiendo que por favor se lo pregunte como la cabeza del gremio. Así es que le pregunto su opinión, por favor. Sí, yo lo veo, yo soy totalmente, y como presidente del colegio, totalmente apolítico. Mi deber aquí es decir por dónde va la salud, cuáles son los parámetros que estamos viendo y evaluando. Yo se lo voy a resumir con una cosa que he dicho aquí internamente en el colegio. Al tener en Costa Rica el sistema de vacunación, al tener la vacunación en este momento, yo digo, estamos viendo una luz al final de ese camino, pero todavía falta camino que recorrer. ¿Qué quiero decir con eso? Es triste, donde estamos viendo en aquellas tinieblas que vivimos el año pasado, de no saber nada, que íbamos a tener de comportamiento, qué estaba pasando. Sabemos que en este momento ya hay una luz, estamos viendo una lucecita, pero todavía falta mucho camino. Y es muy triste. Sabemos que hay una situación económica, nos hemos cuidado bastante, yo creo, que no podemos liberarla completamente en este momento. Tenemos una curva que no saben los demógrafos y todo el mundo cómo viene bajando, pero gracias a Dios, como digo yo, nuestra Virgencita nos ha protegido, aunque los que no crean, no crean, ¿verdad? Pero nos ha protegido y hemos tenido una mejoría en el bajonazo de la curva, pero el hecho de que está empezando la vacunación, no hemos vacunado ni siquiera a un 20% de la población. Entonces, hasta que no tengamos un mejor índice de vacunación, yo creo que no debemos de ceder las medidas de prevención. Es triste ver que en cualquier momento, por liberar mucho y dejar de hacer nuestra protección, podamos tener un aumento nuevamente de los casos. Y más, como se está viendo, la entrada de la cepa surafricana y de la cepa inglesa, ¿verdad? En la cual una pues no actúa tan bien la vacuna, el otro es de más alto grado de contaminación. No es que sea más malo, sino de más alto grado de contaminación. Claro. Entonces, en ese sentido, recordemos que muchas veces, prácticamente, si uno que ha visto en este año, los adultos mayores, un gran porcentaje, no se han contaminado por ellos, no porque ellos han estado encerrados, sino porque lo fue a visitar un hijo, una hija, evitó o se le olvidaron los protocolos y lo contaminó. Usted sabe, Hernanda, que eso ha habido muchos casos. Claro. De que el hijo llegó a saludar, a ver a sus papás porque tenía 2 meses de no saludar y todas las cosas, y se le acercó mucho y lo contaminó y se le murió. Así, tristemente, así tuvimos de un amigo, colega muy querido del Hospital México, así se le murieron no por él, sino por un hermano, así se le murieron sus padres, ambos. Entonces, ¿qué es lo importante? Sabemos que la economía tiene que seguir adelante, no podemos pararla, hemos tenido crisis económica muy grande, pero debemos todavía de respetar los cuidados, y en eso yo soy copartícipe que tenemos que mantener, ya hay esperanzas, tenemos una gran esperanza, pero todavía no hemos logrado la vacunación pronta y precisa con una gran parte de la población. E inclusive en otros países han vacunado más a la gente joven, que es la que más sale que en vez del adulto mayor, porque lo han tenido encerrado. Pero sabemos que eso no es posible. Entonces, cuidémonos, tenemos que seguirnos cuidando. Pero lo malo, en lo que usted dice, sí es cierto, en cierto grado, quieren abrir para muchos sectores, abriendo el número de gente que se puede reunir, y por otro lado no. O sea, seamos congruentes de que si vamos a decir en algo, que sea en todo, o el aforo debe ser limitado dependiendo a directrices según los parámetros que ha manejado el Ministerio y a nivel internacional. Claro. Doctor, ustedes le pregunto, ¿tienen datos? Porque al inicio usted me dijo, es que hay muchos profesionales en salud, es decir, médicos y médicas, que se han contagiado del COVID-19. ¿Ustedes tienen datos de eso para saber cuántos profesionales en salud, cuántos de sus agremiados han padecido COVID?
El dato exacto nosotros no tenemos, realmente el colegio no se ha tomado esa tarea de ver cuánto lo podemos hacer para tener, eso es mandarlo en las páginas, pero si usted ve a nivel de las instituciones, de la caja, montones de médicos que se han contaminado, sabemos de los que se han muerto, ¿verdad? Hay muchos que han estado muy delicados, hay otros que han pasado en una forma muy asintomática, pero yo creo que, yo creo que esos datos inclusive los dio Lenin, en un momento habló de un número a nivel institucional, ¿verdad? Claro, es que lo que tenemos son 19, el dato que manejamos en la prensa son 19 funcionarios de salud fallecidos. Nada más, pero ¿cuántos de esos han pasado? ¿Cuántos de esos han pasado en unidades de cuidado intensivos? O sea, de los que han salido adelante, gracias a Dios, en unidades de cuidado intensivos o internados en el hospital, ¿verdad? Porque han estado, pues, en una forma delicada. Este dato prácticamente no lo tenemos. Yo creo que es un dato que lo debe manejar más la institución, la CAA, que son los que ven y saben cuántos de esos han sido médicos, cuántos han sido. Y a la vez el ministerio debe tener el número de colegas que se han contaminado, que los han puesto en aislamiento y que no ha pasado a más. Doctor, al inicio de la pandemia leí un artículo en un medio importante internacional de que hace algunos años, no estoy claro si fue en 2014 o 2017, no preciso con exactitud, la Organización Mundial de la Salud encargó a un grupo de científicos a que hiciera un estudio sobre las enfermedades que amenazaban a la humanidad. Y entonces hicieron el estudio de las 10 enfermedades que podrían desaparecer a la humanidad e incluyeron una más y le llamaron la enfermedad X, que era un virus nuevo que podría en algún momento trasladarse de animales a seres humanos, que el planeta no estaba listo para enfrentar esa situación, y entonces cuando los científicos van y presentan y dicen, bueno, aquí están estas 10 para generar planes previsores de que esto no pase, aquí hay otra, se llama la X, eso es un virus desconocido para el ser humano, y no desarrollaron la investigación, y la razón de que no la desarrollaron más es porque costaba plata, y entonces se veía muy abstracto el tema de la enfermedad X, decía que va a llegar la enfermedad X y necesitábamos plata. Eso, que es cierto, cuando yo lo resumo a Costa Rica, también creo en que hace algunos años hay muchos frenos en Costa Rica para la investigación médica, por ejemplo, ¿verdad? Y le iba a preguntar en ese aspecto, así como la plata le puso límites a la investigación mundial de las enfermedades, así como en Costa Rica le pusimos límites ideológicos y financieros a la investigación médica, ¿usted cree que hayamos aprendido algo con la pandemia en Costa Rica, doctor, en este tema? Sí, claro, usted sabe que Costa Rica, hay que reconocer, somos un país de primera línea en cuanto a la investigación médica, en cuanto a los servicios médicos que da Costa Rica, que es una parte de enorgullecer a todo el pueblo costarricense. Sabíamos que, pues usted sabe que antes de que se aprobara la nueva legislación, no recuerdo, pues en Costa Rica se había parado mucho la investigación médica. Claro. Se paramos por muchos años, paramos la investigación. La única forma que era investigación médica tipo bibliográfica, no bajo términos de tratar en pacientes vivos. Inclusive la vacuna contra el cáncer de cervix fue desarrollada aquí en Costa Rica, ¿verdad? Cuando se puede hacer la investigación. O sea, nos hemos caracterizado por ser un país de primera línea. Gracias a Dios, pues se está abriendo nuevamente ya con una legislación que tenemos, que por fin, gracias hasta hace unos años, no preciso de cuánto atrás empezó esta legislación, pudimos volver a hacer investigación médica. Y tenemos grandes centros de investigación, como la Universidad de Costa Rica, el Instituto de Cloromida Picado, el INCIENSA, que ya pues están desarrollando muchas otras actividades de investigación en primera línea. Son las 2 de la tarde con 45 minutos. Muchísimas gracias, por supuesto, por acompañarnos en esta nueva edición de Matices. Usted también mencionaba algo, doctor, quisiera profundizar en eso, y es en el tema de los residentes, de los residentes y de las personas que se preparan en las especialidades médicas. Que se suspendió completamente, digamos, las prácticas en la Caja Costarricense de Seguro Social,
pero usted dijo ahora, va a haber escasez en el futuro, y ese futuro no es dentro de 100 años, ese futuro es 2, 3 años. ¿Qué piensan ustedes de eso, de las medidas que se tomaron respecto a ese tema y cómo salir de eso para que justamente en 2, 3 años, cuando tengamos unas listas de espera gigantes producto de la pandemia, no haya falta de especialistas, doctor? Bueno, ya hemos tenido con la comisión ayer una reunión con la comisión de posgrado de ver cómo podemos, realmente ellos están valorando una alternativa en realidad de cómo compactar más no en bajar tiempo, sino en aumentar las horas de estudios de esta gente para que se pueda graduar con pocas diferencias de semanas o algo así, para que no exista un gran impacto. Porque realmente nosotros como colegio, y usted sabe que yo como fiscal siempre dije, Costa Rica somos un país de primer mundo, que si queremos traer médicos extranjeros, bienvenido quien sea, pero demuéstreme ante el colegio de médicos y ante la universidad que su título y su preparación académica es de primera línea, para yo garantizarle que a ese médico que le va a dar permiso de ejercer cumple con los requisitos mínimos para atender la población costarricense. Entonces, bajo ese criterio estamos preocupados, estamos esperando que pronto ya la caja dijo que a partir de ahora del 15 de marzo nuevamente podría volver a abrir las residencias. Estamos todavía con el problema de los internos universitarios, ¿verdad? Que cuándo va, porque pues la graduación de médicos generales es muy importante. Ya tenemos casi por un año parados a los internos de que entre las 8 universidades de Costa Rica casi hay 800 futuros médicos que lo único que le hacen falta es su internado rotatorio. Ya yo he querido tener conversaciones con las universidades privadas pues para buscar a ver una solución o darles un apoyo, porque lo más importante es que no podemos parar la educación médica. De hecho, doctor, le iba a preguntar, según su criterio y el criterio del colegio, ¿en Costa Rica hay escasez de médicos generales? En este momento, realmente tenemos más bien médicos generales sin empleo. Okay. Que una de las cosas que ahora en la presidencia queremos reactivar, existe una bolsa de empleo, e inclusive mucho de esto pues ayudar a buscarles el empleo, ya sea a nivel nacional o usted sabe que en el pasado una vez hubo de parte de Portugal y de otros países han querido llevarse médicos costarricenses a trabajar a sus países por el hecho de la alta calidad académica que tenemos en este país. Ok, ese es de los médicos generales. Correcto. ¿Hay escasez de especialistas en Costa Rica? Yo diría que no hay escasez realmente de especialistas. Tal vez también hay una mala distribución de los mismos. Y hay muchos que han migrado al sistema privado. Entonces, yo creo que la caja debe buscar medios por los cuales incentivar al médico especialista para que no migre al sector privado. Y no es una incentivación económica. La mayoría era que no están, como dicen a veces, por incentivación económica, sino de facilidades de educación médica continua, facilidades de investigación, que muchas veces se encuentran más bien, en vez de fomentarla, más bien encuentran, ¿cuál es la palabra que le podría decir? Obstrucciones de parte, porque muchas veces lo que las instituciones, pues lo que les interesa es, vean al paciente, saquen pacientes, pero eso no es solo. La parte médica debe tener, parte de la alta calidad médica, es la parte investigativa, la parte de estudios, la parte de una mayor preparación. No es solo estar viendo pacientes, yo creo que ahí es algo muy importante. Claro, no es para todos, es al que le gusta esta parte. Claro, doctor, pero ok, no hay escasez en medicina general, no hay escasez en general en especialidades, pero sí hay especialidades que tienen escasez. Correcto.
por el hecho de que hemos migrado al sector privado. Por ejemplo, sabemos bien una de las que siempre más se habla, anestesia. Anestesia es una de las que se habla más, que cuesta más, que se quede en la caja, que a veces migran, cumplen con su contrato de retribución y se van. Bueno, es por el hecho, muchas veces, yo le voy a decir, cuando en el Hospital México, en los años 2008-2009, que teníamos una escasez, en aquel tiempo con el doctor Longino Soto Pacheco, yo era como su asistente en la sección de cirugía. Y yo me empecé, pues, en aquella tarea a buscar médicos que trabajaban en el sector privado, de que, ¿por qué no venían a trabajar con la caja por lo menos un día a la semana? Era un trabajo de un cuarto de tiempo, un cuarto de tiempo en total, o 2 días a la semana. Y que los demás días, pues, siguieran en su práctica privada. Muchos de estos estuvieron de acuerdo, pero bajo la directriz en aquel momento de la caja, no se podía contratar a gente en menos de un cuarto de tiempo. Entonces, ahí le digo yo a usted, ¿por qué somos tan en línea recta, tan fijados, si a veces podemos flexibilizar las condiciones y lograr un mayor trabajo? Claro, porque nunca nos salimos del cuadro. De hecho, aquí José Chan dice, Randall, ojo, hay 33 neurólogos en la caja. No, estos datos me los está dando José, 33 neurólogos en la caja para 5 millones de habitantes. Es decir, hay 0.64 neurólogos por cada 100,000 habitantes, cuando el estándar mínimo a nivel mundial es de 1 por cada 100,000. Ok, los anestesistas o anestesiólogos, perdón, estoy seguro que son una de las que tiene escasez. Doctor, pero ¿cuáles otras más como para mapear y después pegarlo con el tema de la preparación universitaria? ¿Cuáles otras más especialidades tienen escasez? Bueno, yo realmente le voy a decir, Randall, en estos momentos yo no manejo y no voy a batear, no me gusta, manejo esas cifras, porque realmente pues la preparación, el CENDEIS, que es el Centro de Investigación bajo auspicio con la Universidad de Costa Rica, actualmente ya con AUCIMED, pues ellos son los que dan las plazas según necesidades y proyecciones en los siguientes 5 años. Entonces ellos son los que dicen cuántos pediatras podemos formar por años, cuántos vasculares, como en el caso mío, o cuántos anestesiólogos se pueden formar por año. Ellos son los que manejan realmente esas cifras. Yo creo que Juan Carlos Esquivel, que es el coordinador actualmente del CENDEI, le puede dar a usted más exactamente esas cifras. Claro, de hecho... Yo le puedo hablar de mi experiencia pasada, cuando nosotros vivimos eso, cuando yo tuve esa oportunidad de ser el asistente, pues que por la falta de flexibilidad en aquel momento, que podíamos tener un grupo importante de médicos que trabajaban en el sector privado, que podían migrar parcialmente a la cama, y bajo los estatutos de aquel momento de la institución no se podía. Sí, yo estaba leyendo una nota del diario La República, doctor. Ya le voy a decir de qué fecha es la nota. No veo. Bueno, viernes 22 de enero, es relativamente reciente. Y entonces dice, por ejemplo, que las 51 especialidades con residentes activos el año pasado, 25 suspendieron el segundo semestre, 14 continuaron y 12 presentaron otros escenarios a sus estudiantes. Que cifras del colegio revelan que en los últimos 4 años se pensionaron 588 médicos especialistas, de los poco más de 7,000 especialistas con que cuenta el país, más o menos un 8% se pensionó. Y entonces dice, por ejemplo, que solo en ginecología y obstetricia se retiraron 40, y los 74 de la UCR y los 10 de la UCIMED que podrían sustituirlos no pudieron continuar sus estudios. Es decir, le leí esta nota para entender que hay un riesgo de sustitución incluso, ya no solo de escasez actual, sino de sustitución de los profesionales que se van pensionando. Pensionando, claro. Es que, por ejemplo, eso, ¿quién debe hacer esas evaluaciones de ir sacando más o menos el grupo de gente que se va pensionando y cómo va a irlo sustituyendo? Es la caja. Es la caja la que debe manejar de una forma responsable, de ir sabiendo que en los próximos 5 o 6 años en X y especialidad se nos va a pensionar un 20%. Bueno, tengo que empezar a preparar
especialistas en ese tiempo para que no tener después un sesgo en ciertas especialidades, pero eso es directamente el SENDEIS, Claro. que es el órgano encargado de parte de la caja. Yo me imagino que ellos ya deben de tener esos números y yo le aconsejaría, le pediría que llame a Juan Carlos Esquivel como coordinador. Voy a hacer eso un día de esos porque realmente me interesa muchísimo. El detalle, que yo sé que lo definen ellos, de quién forma especialistas, en este caso la UCR y UCIMED, ¿el colegio se mete en algo? ¿Se ha metido en algo o se podría meter en algo para decir, suave, ampliemos la lista de universidades que podrían generarnos especialidades, doctor? No, realmente nosotros por estatutos, ¿verdad? A veces nos dicen que no podemos meternos en pregrado. Lo que sí nos metemos un poco es en posgrado, sobre todo en la parte de evaluar a dónde van estos especialistas. Muchas veces, pues, decide a la hora de hacer su servicio social obligatorio, ¿verdad? Para que vayan a las zonas. Yo estoy más comprometido que todo nuevo especialista, no subespecialista, pues eso de que usted va a sacar una subespecialidad, por ejemplo, en hemodinamia, que no lo vayan a mandar a un hospital que no tiene un equipo radiológico de primera línea para hacer cateterismos cardíacos, ¿verdad? Entonces, de que realmente, pues, estos vayan a los hospitales donde, a nivel rural, donde más se necesita. Eso es lo que nosotros podemos en este momento. Si nos invitan en las comisiones, donde nosotros damos nuestro criterio de que sí es importante crear más especialistas, pero bajo los números que presentan la caja, ¿verdad? En el sentido con SENDEIS. Doctor, ¿y cómo ve en el caso de las dos especialidades, de las dos universidades, perdón, que brindan especialidad, de la UCR y la UCIMED, pero además las otras universidades que brindan medicina general, cómo ve la preparación de los nuevos profesionales, doctor? ¿Cómo lo ve el colegio? ¿Está bien? ¿Habrá algo que mejorar? ¿Cómo lo ven? Mire, yo realmente uno de los planes que yo tengo para este año, si Dios quiere, ya para el que ya salió tanto en La Nación ayer, en la República el día de hoy, es la implementación, ya que la ley nos permite el examen de incorporación a los médicos generales. No es un examen, como digo, para dejar a la gente, yo creo que es únicamente para evaluar los conocimientos básicos para garantizarle a la población que ese médico que le vamos a entregar el título de incorporado a nuestro colegio tiene los conocimientos básicos mínimos necesarios para ejercer su profesión. Ejemplo de esto, usted sabe que hace unos años la Caja Costarricense de Seguro Social implementó para aceptar a los internos el famoso examen del INFOM, el examen para ver cuántos médicos aceptaban o se cumplían con los parámetros mínimos para hacer el internado en los hospitales de la institución. Al principio, muchas universidades pues tenían notas bajas. Este examen ha ayudado a que mejore la preparación académica. Y para eso mismo, nosotros parte de lo que queremos del examen no es como para evitar, como quiere decir mucha gente, que entre en médico general. Entonces, no, lo que tenemos que garantizar es la calidad y que les sirva inclusive a las universidades como parámetro de decir, mire, en tal área o X área debe mejorar su preparación. Entonces es una forma de retroalimentación entre colegio y las universidades, tanto públicas como privadas. Doctor, me piden por favor que le pregunte, creo que es Manuel el que está preguntando ahí en Facebook, que si el colegio tiene o ha tenido, que usted recuerde, alguna posición específica sobre el tema del enganche médico. Es una cosa que yo, Randall, he criticado fuertemente por las consecuencias fiscales que tiene, pero no sé si el colegio en algún momento se ha pronunciado, doctor Guardia. Realmente en estos momentos, Randall, déjenme investigarlo, verlo y con mucho gusto se lo contesto. No se preocupe. De hecho, doctor, las veces que tenga que decirme eso al aire, porque su nombramiento es reciente, o sea, yo prefiero 1000 veces más en que me digan, no tengo idea, a que, como usted me dijo, no me gusta batear, a que se pongan a batear justamente
me gusta vapear. Al aire respecto a estos temas. Son las 3 de la tarde con 1 minuto. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Matices. Doctor, yo la semana pasada vi una nota en el periódico que me recordó una de las entrevistas que le hice a usted hace algunos años, y es sobre el ejercicio ilegal de la profesión. Las clínicas, por ejemplo, de temas de cirugía plástica y de atención de algunos tratamientos, que no los aplican los médicos y que uno como paciente cree que es un médico al que uno acude, doctor. Ubíqueme un poco cómo está la situación y después nos metemos a qué ha hecho el colegio, pero cómo es este ecosistema y qué les preocupa, doctor. Sí, vea, si usted se recuerda, en el año 2018, yo siendo fiscal en diciembre, por varios talleres que en aquel momento, como la Fiscalía del Colegio de Médicos, junto con los colaboradores de la Fiscalía, fuimos a dar unos talleres a la Fiscalía General de la República. Y si usted se acuerda, en aquella época, la licenciada Gloriana, la Fiscal General de la República, doña Emilia Navas, pues hizo un manifiesto a nivel periodístico público que todo ejercicio ilegal de la profesión iba a ser llevado a los tribunales de justicia. La Fiscalía ha sido siempre muy investigadora de esto, ¿verdad? De investigar, de ver que no exista ya varios casos. Yo, por ejemplo, en esta semana firmé, empezando ya, 3 casos específicos en los cuales lo elevamos al Ministerio Público por ejercicio ilegal de la profesión. Doctor, pero es para entenderlo, para que lo entendamos bien el resto, y entiendo además el avance que ha hecho la Fiscalía General y también el Colegio de Médicos, pero estos casos, ¿en qué se dan? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de clínicas de belleza, de tratamientos? Hay parte de clínicas de belleza, ha sido esta gente de que pone piercing y esas cuestiones donde hace un acto médico y eso no está permitido. Hay casos de clínicas, digamos, de pedicure, de manicure, que empiezan a hacer extracciones de uñas, haciendo problemas, a veces sin valorar al paciente. Si lo que tiene es una uña encarnada, hay una insuficiencia arterial, por ejemplo, en mi especialidad, y el quitar esa uña le puede llevar a la necrosis y pérdida del pie o del dedo, ¿verdad? Entonces, cuando se han presentado los casos, pues nosotros los hemos elevado a la Fiscalía. Por otro lado, hay que ver una cosa muy importante que quiero aclarar. Recuerde que en consultorios médicos y todos estos tipos de clínicas, nosotros no damos la habilitación. Es el Ministerio de Salud. Ajá. Entonces, nosotros no, es cuando a nosotros llega una denuncia de que le hicieron un procedimiento o algo, o de un paciente que le hicieron un procedimiento y que más bien, en vez de beneficiarle, le produjo un daño. O sea, yo creo que ese paciente debe de presentarse al colegio para poner la denuncia, y entonces nosotros, con esa investigación, que es lo que hacemos muchas veces, la elevamos ya sea al Ministerio Público o se la trasladamos al Ministerio de Salud, porque es la que tendría la potestad de cerrar ese local, no nosotros. Ok, eso es muy importante, porque digamos, es un ejercicio ilegal que entiendo el colegio puede ser actor en esa denuncia, pero que no es, digamos, el órgano encargado de regularla, aunque les afecta en el gremio que protegen, doctor. Pero entonces, lo más común en ese ejercicio ilegal de la profesión son las estéticas. Hay muchas de las estéticas, y también hemos tenido casos de gente que se pone a hacer, digamos, acupuntura sin ser médico y sin tener ninguna preparación, ¿verdad? Entonces, de esos tipos son los que nosotros llamamos, porque no es un médico. O sea, el acto médico debe ser realizado por un médico. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros más hemos defendido. Estaba pensando, y digo, no sé si es una locura, pero aquí lo someto a su discusión. Pero, por ejemplo, yo soy periodista, ¿ok? Y entonces quiero contratar a un grupo de muchachos y muchachas que hagan pedicure y manicure, ¿verdad? Entonces contrato un local y al local le pongo Clínica de las Uñas, ¿verdad? Claramente con el nombre aunque solo haga pedicure y manicure,
estoy embarcando de alguna manera a los clientes para que piensen que por la palabra clínica tiene que ver con el ejercicio médico. ¿Cree usted que el Ministerio de Salud debería pedirle razón al colegio, por ejemplo, cuando alguien intente colocar un local al que le llame clínica, por ejemplo, doctor? Es que no es el colegio, ellos mismos son los que tienen que saber. El Ministerio de Salud, los que lo dirigen son médicos también. No, claro, pero lo que me refiero es debería el ministerio decir, ve, aquí vino a inscribirse Randall Rivera, que dice que va a poner esto. Colegio, dígame si él es médico, si está colegiado y si está en especialidad, además. Si ellos nos quieren facilitar o pedir nuestra opinión, con mucho gusto nosotros se la daríamos, le diríamos, no, debería ser centro de pedicure y manicure. Sí, no clínica. No clínica. No claro, clínica porque digamos, es una mala interpretación. Pero usted lo ve como una posible salida, por lo menos para minimizar esto, o si es una locura, dígame, doctor Randall, no se puede. No, me parece que es una excelente idea. Hay que ver veámoslo siempre, la parte legal, ¿verdad? Para evitar y que el ministerio valore eso y que con mucho gusto nosotros podemos ser copartícipes, decirle, a veces nos piden ciertos criterios que los damos, ¿verdad? Desde el punto de vista médico, ahí nosotros pues diríamos, no cabe, ¿verdad? Doctor, de hecho, hace algunos años recuerdo la muerte de algunas pacientes que fueron atendidas por médicos en centros así, pero por médicos generales. Es decir, un médico general, pero que estaba haciendo un procedimiento súper especializado. ¿Cómo ven este tema en particular? Cuando ahora sí no es gente que se dice médico, sino un médico general. Bueno, usted sabe que parte de lo que hemos hecho es realmente la creación de los perfiles médicos, donde estamos a petición del ministerio. Muchos ya nos logramos antes de la pandemia pasarlos por asamblea, mandarlos al ministerio, están ahí a la espera que sean publicados como decreto, pero los perfiles médicos va a limitar el ejercicio de la profesión por cada especialidad. Como en aquella época lo decíamos siempre, llamen al colegio de médicos, pregunte si XY profesional es un médico especialista o si está incorporado como un médico especialista o es como un médico general. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Pues darle la recomendación de decirle, no, mire, él no tiene inscrita la especialidad. Por lo tanto, recomendamos que búsquese algún especialista en XY rama. Recuerde que inclusive en el año 2019, en diciembre, bajo todas estas situaciones que se presentaron, varios videos hice yo como fiscal y la licenciada Emilia Navas, solicitando a la población por todos esos casos que se presentaron, se acuerdan en aquella época, inclusive con gente periodistas, gente de la farándula, ¿verdad? Claro. Que por favor se asesoraran, ya se volvió la palabra, no, pues por parte del colegio de médicos, si ese profesional, que no se fueran por mejor precio, sino por si contaba con todos los atestados para realizar esos procedimientos. Y eso con mucho gusto nosotros les damos esa información. Lo malo es que la gente se va realmente porque a fulanita le fue bien, le costó muy barato y ese es el problema. Es hacer entender a la población que eso no es conveniente. Doctor, yo entiendo eso, yo lo entiendo perfectamente, pero también me parece que es darle una responsabilidad que en la realidad no ocurre así. O sea, es decir, en la realidad habrá alguno que lo haga, pero la mayoría de la gente no ve a ver si la clínica estética, quien le hace el procedimiento es doctor y de esa especialidad. Entonces,
entiendo que eso lo podría evitar, pero lograr eso es muy difícil. Sería más fácil lograrlo desde el órgano de control, que justamente es el Ministerio de Salud. De ahí de decir, bueno, ¿cuál sería la herramienta para darle al Ministerio de Salud, enterarlo de que la persona que le está inscribiendo ni es médico en algunos casos o no es de esa especialidad? Y me parece que podría ser una consulta, allá que ellos decidan dar o no el permiso, pero una consulta al colegio de si esa persona es especialista en tal tema o por lo menos es médico. No, ya en eso lo que nosotros hacemos son campañas informativas. Y con la ayuda de ustedes, nosotros perfectamente podemos estar haciendo campañas informativas en el sentido de estar diciendo a la población que cerciórese bien de que esa persona es un médico especialista. Llame al colegio, pregunte, ¿qué le cuesta? Le damos los números telefónicos, 2210-2263, que es la fiscalía directamente, 2210-2210, que es el colegio, que lo comuniquen ahí con la fiscalía y le pueden decir a usted perfectamente. Nosotros hemos sido siempre un colegio abierto hacia la población. Doctor, ¿qué le parece? Y aquí voy a devolverme un poquito. Hay muchos funcionarios del sector salud que decidieron no ponerse la vacuna. Usted sabrá que hace un par de días el ministerio anunció que era obligatorio para el sector salud, y ante esto una médica de un hospital público acudió a la sala constitucional, quien está estudiando esta argumentación. Pero ¿qué le parece al colegio? Primero, que haya profesionales en salud que no quieran ponerse la vacuna, y en segunda instancia la medida de que sea obligatoria, doctor Guardia. Bueno, yo se lo voy a decir, Randall, como existe un recurso de amparo, yo considero que muchas veces hay muchas cuestiones de mitos. Muchas veces es la gente que dice, como decían antes, que el mismo doctor Fauci, lo decía en Estados Unidos, que le están poniendo un chip, que le están poniendo esto. Se sabe que todo procedimiento, toda cuestión nueva, siempre va a crear resistencia. Mucha gente espera, pues, que prefiero esperarme a que exista mayor evidencia científica antes de. Quiero ver, pues, usted sabe que ya, pues, tenemos este problema. Hay mucha resistencia en la parte, porque, gracias a Dios, se conocía completamente el genoma de este virus, y eso nos llevó a tener, en una forma más explícita, más rápida, la vacuna. Pero no es un sistema nuevo, no es algo inventado esto de crear el ARN mensajero. Ya es un sistema que ya lo hemos utilizado no en otras vacunas, sino en otros tipos de tratamiento, como hacían los tratamientos oncológicos. Actualmente muchos de los tratamientos modernos oncológicos son por medio de la estimulación del sistema inmunológico base al ARN mensajero. Entonces, toda cuestión nueva lleva resistencia. Eso es inevitable. Bueno, aquí yo diría que más la obligación, más la imposición es lo número en la vida, el poder de convencimiento. Doctor, los médicos tienen una característica en particular. Son parte de los gremios mejor pagados en el país. Y por supuesto que no quiero llevar la discusión a si se lo merecen o no se lo merecen. Yo creo que un especialista que ha dedicado una parte de su vida a estudiar, pues merece un buen salario. Siempre y cuando se lo gane, se merece un buen salario. Pero tiene una particularidad. Los médicos, la mayoría trabajan en la caja o en el Estado, y eso les genera que tengan pensión igual que yo, con un límite. Es decir, no sé, un médico en su vida puede ganar entre guardias, si trabaja en la caja algunos pluses, el reconocimiento de sus estudios, no sé, voy a ponerle un ejemplo. Ya un doctor veterano, 8 millones de colones. Ok, pero resulta que cuando ese doctor se va a pensionar, pasa una cosa, ese ingreso mensual suyo, el de 8 millones de colones, se reduce abruptamente el día que le dan la pensión a 1.600.000. Y entonces eso genera dos cosas. Uno, por supuesto, una, digamos, desvalorización del ingreso a un médico que se pensiona. Y segundo, que los aleja de la pensión. Yo conozco un par de doctores. Una vez fui al San Juan de Dios y había un médico, creo que fue en el servicio de gastroenterología, un señor muy grande, muy grande ya,
más de 85 años para arriba, doctor, que estaba cabeceando estaba dormido en el asiento. Entonces yo le pregunté a la enfermera de que qué le pasaba y que por qué no se había pensionado. Entonces me dijo, es que no le alcanza si se pensiona. Porque claro, entendemos ese rol, que es tener un salario muy alto, justamente, y inmediatamente irse a pensionarse con una 20%, 15% del último ingreso. ¿Cómo enfrentan eso en el colegio, doctor? Porque sé que en algún momento abrieron un plan colectivo voluntario, pero también entiendo el drama de esa situación. Eso es un problema muy serio que ha pasado, y le digo sinceramente, pues muchos de estos médicos, el médico a veces sabe mucho de medicina y muy desordenado en sus finanzas, ¿verdad? Entonces, desde que pelearon el 4% del IVA, para ustedes entendí que no eran muy duchos en ese manejo, doctor. No. Por eso, en cuestiones en cuestión de finanzas y eso, los médicos no sabemos. Y hay muchos médicos que en su vida han sido muy desordenados. Y eso es cierto, lo que usted dice, que no un salario de 8 millones, porque es menos por antigüedad y todo eso. Esos que salen, que ganan 10 millones, todos esos pobrecitos, yo los considero, son aquellos que hacen 15, 22 días de disponibilidad y de guardia, ¿verdad? Que usted los ve después de 60 años, con 60 años de edad, parece como si tuvieran 80 o 90 años de edad, ¿verdad? Dice, qué barbaridad, se mataron toda su vida en eso. Aquí realmente hay que reconocerle la junta anterior, el doctor Luis Carlos Pastor Pacheco, una de sus cosas que ofreció en su campaña es crear una pensión complementaria, en el cual el médico no está poniendo un 5 extra, sino que se le está quitando un porcentaje y se está haciendo con medio del Banco Nacional, pues una capitalización para que ellos tengan el día de mañana un poquito más, una entrada agregada a su pensión para que se puedan defender. Realmente hay una cosa muy importante, ya yo soy médico pensionado por la institución y yo llevé 2 años antes el curso de capacitación para pensionarse. Que ellos decían muy claro cómo manejar sus finanzas, cómo bajar gastos superfluos para que yo de su pensión pues pueda llevar una vida digna. Y yo creo que eso es muy importante, lo que pasa es que muchos no lo hacen. Y como ellos mismos me acuerdo que decían, si usted con todo esto no le alcanza la pensión, entonces no se pensione. Claro. Ahorre para que pueda tener, para que en unos 4 o 5 años más tarde ya se pueda pensionar y tener una vida digna. Pero sí tenemos mucho de esos casos y hemos tratado de cómo ayudarlos a nivel de colegio, pero es una problemática no solo a nivel del colegio de médicos, yo creo que en muchos colegios profesionales pasa lo mismo. No, indudablemente. Doctor, son las 3:18. Permítame ir a la pausa, pero antes, y lo hago con todo respeto, permítame carbonearlo. La Caja acaba de mandar un comunicado de prensa, la Caja, donde dice: vacuna contra el COVID es sinónimo de felicidad y seguridad, expresan funcionarios del San Juan de Dios. 85% del personal del hospital está vacunado. Y bueno, todo bien con que esté vacunado. A mí realmente lo que me molesta es que estoy seguro que el 85% del Hospital San Juan de Dios no es personal de primera línea. Y entonces están muy contentos todos los demás que no son médicos, ni enfermeros, ni enfermeras, ni tienen contacto con pacientes, de que los vacunaran, y los médicos en clínicas privadas están muy tristes e inseguros. Los antónimos de esas palabras, están tristes e inseguros porque la vacuna no llega a ellos, doctor. Bueno, yo le diría a Randall, pregúntele a las autoridades de la Caja si realmente ese 85% es de primera línea, porque pueda que sí, pueda que ese 85% por los 3 turnos del Hospital San Juan de Dios, que es uno de los más grandes, sí, pues podría ser ese que apenas no creo, porque el comunicado lo hizo la periodista que se vacunó hoy. Bueno, entonces ya al principio usted me carboneó, ya yo dije lo que tenía que decir en eso y no voy a echarme atrás, ¿verdad? Ya usted sabe y concuerdo con usted en eso, porque no es se están violentando yo creo que los derechos de lo que es
el personal de primera línea. Son las 3:20, doctor. Permítame ir a la pausa. Una vez que pase el tren con el tema del... Sí, el tren aquí enfrente, pasando aquí en el colegio médico, ¿cierto? Lo sé, pero no, regresamos con un minuto de cierre y la canción, doctor. Son las 3:20. Gracias por estar con nosotros en Matices. La radio de Costa Rica, 3:25 en la tarde. Gracias por estar con nosotros. Doctor Guardia, ya averigüé por qué en el San Juan de Dios solo es el 85%. Porque el 15% está de vacaciones. Es decir, vacunaron a todo el hospital. Y yo quería pedir el último minuto de programa, doctor, porque me pareció fundamental algo. El llamado que usted le hace a la Contraloría General de la República, ¿podríamos reiterarlo desde ese punto de vista, doctor? Sí, yo soy una persona, bueno, quiero aclararte antes, en este último minuto, disculpen, porque dicen, gente en las redes está diciendo que dice contaminados en vez de contagiados. En realidad, bueno, pido disculpas, pero en el enredo de hablar uno, los pacientes realmente que han estado enfermos, pero sí es contagiados. En la parte de los médicos que han sido, tengo aquí el dato que la Fiscalía del Colegio de Médicos sí llevó el número de cuántos médicos por provincia y todo han sido contagiados, pero han sido por los que médicos se pidió que dieran su informe aquí. Con mucho gusto se lo paso después, Ramos. Bueno, buenísimo, doctor. Pero puedo decir aquí rápidamente, pero se lo puedo pasar si quiere después. No, pero ¿tiene el dato general? Sí, el dato general aquí está. Son 70, perdón, la vista no me da. No, yo lo espero, doctor. Son 78, hemos tenido 78 respuestas de médicos que han sido contagiados. Ok. No contaminados, contagiados. 78 médicos. 78 médicos de los que han llamado. Claro, por supuesto. O sea, es los que dependen de que ellos llamen al colegio. No es, digamos, una cifra en la cual fidedigna total, pero son de los médicos que han llamado. Yo salí contagiado. Yo creo que debe haber muchísimo más. Ok, doctor, perdón, le decía lo de la Contraloría en el tema de la vacunación. Yo creo muy importante en estos momentos, bajo el manifiesto suyo que usted está diciendo, ¿verdad? Que es ya, digamos, usted es la voz pública, ¿verdad? El periodismo, pues, dando la alerta, y nosotros como colegio, pues yo creo que que ya es momento que la Contraloría General de la República, como órgano fiscalizador del Estado, y dado que la vacunación fue bajo parámetros indicados por el Ministerio Público, y si la caja se los brincó al ser estos fondos públicos, yo creo que ellos deben de decirle al pueblo costarricense, decir qué es cierto y qué no es cierto, porque son las personas que nosotros más confianza y creemos es en la Contraloría General de la República de este país. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde. Muchas gracias. Con mucho gusto, Randall, y estamos a la orden, y espero también, pues, el día de mañana, pues, que usted nos ayude también en estas promociones que tenemos, que queremos tener una voz científica, que es este panel de expertos que estén diciendo a la población general cuáles son los mejores guías que les sirva de guía en XY enfermedad. Y por ejemplo ahora con el COVID, pues estar pronunciándonos igual con la vacunación, que realmente cuáles son las mejores opciones y qué es lo que más va a servir. Doctor, ¿qué canción escogió para irse? Carambas, no escogí ninguno, no me dijeron. Dígame cuál es su favorita. Dígame cuál es su favorita. A mí una de las canciones que más siempre me ha encantado es de Cat Stevens, Father and Son. Father and Son, de Cat Stevens. Cat Stevens, porque es una canción que demuestra mucho lo que los padres queremos enseñarle a sus hijos, y que el día de mañana nos recuerden por las enseñanzas que uno les dio. Espectacular canción, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. 3:29 p.m. A las 7 de la noche tendremos la tercera emisión de Noticias Monumental, Father and Son, de Cat Stevens.
despide Matices esta tarde. Vamos a ver si está lista. Ya está lista. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.